Bienvenidos a Psicomnia, el único programa en donde se mama conocimiento y se permiten los sentimientos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Penelope? ¿Cómo estás? Ya, ahora sí soy muy feliz porque me has saludado. Sí, ya van dos de dos. Ya, ahí vamos sí. Avanzando. Pues fíjate, hoy traemos un programazo, un conversatorio muy lindo que creo que hacía falta porque ya habíamos empezado con paternidad y pues ahora nos venimos a algo que me parece que es también complementario, que pues es un poco hablar sobre maternidad y sobre todo porque en esta semana que tenemos de la lactancia materna, pues vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre lo que es la lactancia materna y pues las implicaciones psicológicas. Y nuestro programa de hoy se llama La teta y la duda. Okay. No sé si a mí se me había olvidado. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Hay muchos lugares en donde ya está permitido, por ejemplo, la lactancia en zonas públicas, en restaurantes. Hay un restaurante, no recuerdo su nombre, no es porque no lo quiera decir, pero es un restaurante, una cadena internacional que incluso abre las puertas, o sea, tiene hasta un letrero en donde solamente si quieres pasar a amamantar, puedes pasar a amamantar y te dan una taza de café o te dan un vaso de agua. Es algo muy bueno, fíjate. Sí, y justo está basado en esta iniciativa. Porque yo también te iba a decir, ¿no? O sea, como que, ¿por qué tendríamos que pedir permiso para amamantar, no? O sea, ¿por qué uno come en público y no tiene problema? Bueno, hasta se suben al metrobús a comerse su torta con su torta de huevo con jamón. No, con chorizo. Para más placer. Es que salsa chida. Perdón, ¿me estás juzgando? Yo no digo que no sepa bien, yo digo que, pues justo, ¿no? Hay lugares para hacerlo. Claro. ¿Por qué? Porque ahí no nos ponemos rejegos y, ay, es que ¿por qué están comiendo su torta con chorizo que me apesta, que se me antoja? Se me antoja, ¿no? Sobre todo. No, y aún así hay mucha gente que sí lo hace, si está aquí generando el juicio internamente, aunque se te quedan viendo feo. Pero en la lactancia materna. Yo sí pienso inviten. Peor. Ajá, bueno, sí. Bueno, ¿en dónde? En la lactancia. Sustos que dan gusto. Es que estoy hablando de lactancia materna y te regresas a la torta de chorizo. Sí. Sigo pensando en la torta de chorizo. Mira, mi cerebro se quedó con la torta de chorizo aquí. No, y ahí me pones en un dilema aquí. Bueno, te decía, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones en donde en la torta de chorizo, pues no te dicen nada, se quedan con la idea aquí, pero en la lactancia materna sí ha habido ocasiones en donde hasta te mandan a la policía. Sí. Porque eres una persona indecente e inmoral que está enseñando tus senos en público. Sí, sexualizados a partir de la cultura. Exactamente. O sea, no de otra cosa. Sí, que queremos aclararlo, ¿no? Es una sexualización muy desvergonzada si lo vemos desde ese punto de vista, porque es alimentar a un bebé. Solamente es eso. No voy a cargar es como si cargaras tu Gerber y lo sacaras y le estás dando de comer. Claro. Esta es la cuchara, este es el plato, este es todo. Todo. ¿No? Entonces creo que es esa parte principal. Fíjate, antes de empezar con el tema como tal de la lactancia, yo quisiera hablar de algo importante que es como la maternidad, ¿no? Y desde antes de la maternidad, pues está el deseo como tal de tener un hijo, claro, ¿no? Y este deseo de tener un hijo, pues no solamente sale de la nada, ¿no? Surge como de estos aspectos edípicos de la historia personal, de la identificación con los padres. O sea, resulta que me identifico con ellos y pienso que quiero ser un mejor papá que ellos, generalmente. Eso sería lo sano, pero también puedo pensar que tuve unos buenos papás y que eso casi no pasa, pero bueno, pensemos que sí llega a haber. Y también, ¿no? Con la idea, como con estas, como realización narcisista que tiene que ver con los ideales provenientes de la cultura, ¿no? Y no solamente narcisista, sino también de género. Porque resulta que sí está como todavía muy amarrado la idea de la maternidad con la idea de la feminidad y de ser mujer, ¿no? La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Y que ser mujer en la cultura, para completar la idea de la mujer, pues necesitas tener un hijo. Y ahorita que mencionas también esta parte de la maternidad como elección, pues recordemos que la autonomía reproductiva forzosamente es la necesidad o el derecho de la mujer, mejor dicho, de poder decidir que si se quiere reproducir o no se quiere reproducir, si quiere o no tener hijos más adelante. Claro. Y que ha llegado a un punto de ser tan marcado por la sociedad, tan juzgado, tan recriminado, que ha llegado a generar una repercusión a nivel social.
Actualmente ha disminuido tanto el número de hijos que para 2000, si mal no recuerdo, 2050, el número de adultos mayores va a ser mayor que el de personas jóvenes. Claro. ¿No? Y entonces no se está culpando nada para el estilo, o sea, sigue siendo esta misma libertad, pero ha llegado a ese punto, a ese extremo, de tanto que se había generado en generaciones anteriores, de debes tener hijos y es tu obligación, pero no hay más trabajo, los sueldos cada vez son menores, la sociedad ya no está creciendo. En la Ciudad de México, que es donde nosotros residimos, crecemos hacia arriba. Ya no puedes comprarte un terreno, ¿no? Claro. Entonces quieren que tengamos 5 hijos, pero ya no hay la posibilidad de tenerlos aquí en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Claro, y no solo eso, ¿no? Creo que hay que pensar que actualmente estamos frente a un modelo reproductivo nuevo, un modelo reproductivo completamente distinto al que vivían nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Y ni pensarlo de nuestros abuelos. Claro. Este ha ido, pues obviamente conforme la cultura y la sociedad se van movilizando, pues también los modelos reproductivos, ¿no? Y actualmente pues están los adelantos científicos que por un lado, fíjate, también permiten como estirar el reloj biológico de forma subjetiva, pero que permiten como que ya la maternidad no sea como en estas edades, que digo, nuestros abuelos incluso la vivían desde los 15 años, claro. ¿no? Y ya nuestros padres quizá a los 20, ya actualmente, después de los 35, 40, ¿no? O sea, uno ya se está preguntando como, ¡ay, ups! Ya quiero ser madre, ¿no? Y entonces esto, ¿no? Se ha estirado muchísimo, pero también está en relación con el tiempo de vida que tenemos, ¿no? O sea, actualmente vivimos muchos años y como vivir, pues, no sé, desde los 20 con hijos, imagínate, ¿no? 15 años. Entonces, bueno, esa es una parte del modelo. El tipo de maternidad en la sociedad en la cual nos encontramos también tiene muchas implicaciones al momento de tomar una decisión de poder decidir o no tener hijos, de poder decidir o no esta parte reproductiva. Claro. E incluso también de cómo estás sobrellevando el juicio social que se te está imponiendo al momento de ser o no ser madre, ¿no? Claro, es que fíjate, yo justo traigo que hay otras dos influencias importantes en esto, que de lo que hablas, ¿no? La institución familiar actual, que es como la influencia posmoderna en la institución familiar, lo que decías, ¿no? Crecemos hacia arriba, ya no hay economía suficiente, o sea, todas estas representaciones familiares actuales, porque también las familias ya no son como antes, ¿no? ¡Ayúdame! ¡No te quedes ahí! ¡Necesito que intervengas! ¿Quieres que intervenga? ¡Ya voy a intervenir! ¡Ya intervengo! Ya no es la mamá, el hijo, el perro y así, ¿no? O sea, ya ahora podemos pensar que hay hasta familias reconstituidas, ¿no? Estas familias donde ya hubo un divorcio y ahora se juntan, o 2 o 3 o miles, ¿no? O sea, no importa, pero donde ya se juntan las personas con hijos, ¿no? Y entonces a crear nuevas familias. Los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? algo así, fíjate. Y está la otra que es el movimiento feminista, que por supuesto que ha traído una independencia y libertad muy fuerte, iba a decir una grosería, iba a decir pero también, ¿no? Esto ha movilizado mucho en pensar en esto que hablabas tú al principio, ¿no? En el derecho de controlar tu propio cuerpo y entonces decidir cuándo ser madre. No, pero de hecho, o sea, sí hay una forma de hacer esa decisión, ¿no? Y es tan sencilla como se dice. En el primer momento en el cual conoces a la persona, no solamente ir a meter y sacar, sino de, oye, ¿cuáles son tus intenciones? Cuídate, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú estás buscando esta parte de tener hijos, no tener hijos. Y si la respuesta es, yo no quiero tener hijos, y comparten la misma iniciativa, la misma idea, adelante. Pero si tú eres de, bueno, es que yo sí quiero, pues igual piénsalo 2 veces y ponerse un preservativo, que ya no solamente son las marcas que te venden en la farmacia, ya no solamente ahorita, desde hace muchos años el gobierno de la Ciudad de México, en todo el país, mejor dicho, te regala preservativos en los centros de salud. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Es justamente esto, de esa decisión. Porque muchas veces está la queja en el hombre de, es que yo no quiero tenerlo. Sí, hijo, pero yo te dije que te pusieras un condón. Otra cosa que me parece muy importante en respecto a este deseo de la maternidad y todo esto es la idea consumista del tener hijos. Porque, ¿qué crees que está pasando, no? O sea, hay ahora un efecto en el que las mujeres quieren ser madres. Ups,
Perdonen ustedes. Verás, tú podrás ser un libro abierto, Bob Esponja, pero yo soy un poco más complicado. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. En que las mujeres quieren ser madres porque... Perdón, las mujeres quieren ser madres justamente por esta idea de lo que les venden las redes sociales. Y entonces no soy una mujer completa en tanto que la red social me está vendiendo que yo debería pues ser una madre de unos hijos perfectos, que incluso no sé si te ha tocado, pero bueno, no sé si son mis conocidos o qué pasa, pero luego comparten en redes como, así voy a traer a mis hijos, ¿no? Y vestidos como muñequitas o muñequitos, y yo digo, espérate a que tengas hijos, y que estén todos mugrosos, con los mocos de bola, chupando. Lo decimos por experiencia, claro. Lo decimos por experiencia. O sea, sí, uno quisiese, pero no pudiese, ¿verdad? O sea, claro, uno quisiera tener unos hijos perfectos y de fotografía de Pinterest, pero la realidad es que no es así, ¿no? Entonces, cuando choca la realidad con estas madres como de red social, pues entonces, claro, ¿en qué me metí, no? O sea, qué horror. Se romantiza la maternidad y aquí no cabe duda, o no hay espacio, mejor dicho, para que no entre la realidad de las cosas. Siempre que nos romantizan algo, te lo venden y es peligroso porque no se lo vendes a una persona de nuestra edad, ¿no? Se lo venden a niños. Claro. Se lo venden a personas más jóvenes que son las que comienzan a construir o que apenas están construyendo y desarrollando este proceso de identidad. Las cosas eran más sencillas cuando eras niño, pero ahora eres mayor y pues... tienes que ser realista. O sea, que también quiero hablar que también se permite con la ciencia, pues es el ser madre soltera. El decidir únicamente ser madre, pero que pone a juego pues muchas otras cosas, ¿no? Como el tema de la autonomía, como el tema de las relaciones. Y la otra forma que yo también creo que está impuesta en el modelo reproductivo actual, pues es esta idea de que la autonomía y la maternidad van en caminos totalmente diferentes. Y aquí retomo lo que tú dices, los espacios para maternar, porque no solamente son para lactar, son para maternar, son mínimos. No es posible que las empresas no permitan que los hijos estén ahí con las mamás, siendo productivas ellas, o sea, hasta cierta edad. Yo entiendo que ya llega un momento donde ya los niños empiezan a caminar y todo eso, que ya es muy difícil. Pero, oye, si se puede antes, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Yo sé que el espacio, de hecho, no sería apropiado para el bebé, pero incluso ponerlas en home office, estas cosas que permitan que se siga maternando, ¿no? Fíjate, me voy a adelantar un poquito aquí, nada más para sacar este tema, pero hay un mito en donde hablamos de esta parte de la lactancia, que si vuelves a trabajar tendrás que destetar al bebé más pronto, ¿no? Y esta parte del mito está marcado más por las políticas internas de cada sociedad, de cada país, de cada nación, en donde hay muchos países que te dan el tiempo necesario para la maternidad. E incluso aquí en México también está esta política en donde puedes salir una hora antes de tu trabajo porque es la hora de la lactancia. Entonces sales una hora antes de trabajar para ir a amamantar a tu bebé, pero ¿cuántas personas lo conocen? Claro, ¿Y a cuántas personas se les aplica? Eso, ¿no? Sobre todo, y hay empresas que son muy buenas, la verdad es que no sabría decir cuál porque no trabajo en empresa, pero que he tenido pacientes que me dicen, es que yo tengo como una guardería ahí, y entonces bajo cada que me avisan para lactar. O sea, eso me parece algo muy, muy bueno, ¿no? Sí. Y yo lo que pensaba es justamente eso, ¿no? La sociedad no ha preparado un terreno lo suficientemente sólido para lo femenino actual. Ni siquiera pensemos solo para la maternidad, para lo femenino actual. O sea, para los embarazos, para la menstruación, ¿no? O sea, cuando hablamos de cólicos fuertísimos, de estas cosas, no están preparadas las características sociales, los trabajos, las personas, ¿no? Ni siquiera para hablarlo. No. De hecho, hay un problema en donde las escuelas lo omiten la mayor cantidad del tiempo, ¿no? Hay muchas escuelas en donde sí, tanto públicas como privadas, en donde por la cuestión de los directivos dicen, se debe de hablar.
pero hay otras en donde parece que retrocedieron 50 años o 60 años en el tiempo y dicen, no, es que eso aquí en la escuela no se habla, tienes que ir a buscarlo, a hablarlo con tus papás, y que no está mal. Los papás al final del día tenemos que dar una educación que parte de casa, pero que puede complementarse también en la escuela al ser una información pues social, ¿no? O sea, es una información. Totalmente. Fíjate que a mí me gustaría tomar también la parte de los tabúes que se generan a través de la lactancia materna como un problema de desinformación social y cultural, pero que no le corresponde únicamente a las personas. A ver, antes de eso nada más quiero decir que según la OMS, la lactancia materna debería de ser hasta los 2 años, exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. O sea, 6 meses de vida no le vas a dar nada más que pura chichi. Ajá, después de esos 6 meses de vida, ya le... Chichi con alimento. Y que es hasta los 2 años lo recomendable. Entonces, ahí es en donde entra este punto que te iba a decir. Porque entra la sexualización del pecho, la sexualización del seno materno. ¿Y ahora qué? Hay una nutrióloga que se llama Denise Ibarra, que da muchas conferencias en la Universidad de Guadalajara y que justamente menciona, ¿no?, que hay evidencia antropológica que indica que tú podrías amamantar a un niño o a una niña hasta los 7 años de edad sin que haya ninguna afectación, ya que le sigue ayudando en el desarrollo al niño o a la niña, pero que justamente esta parte de la sexualización que se tiene al seno materno y a la lactancia es lo que impide que se genere. No se dice que se haga ni que no se haga, eso creo que ya es independiente de cada quien, pero cuando lo vemos desde el punto psicológico que trabajamos nosotros, pues en efecto, socialmente hablando, está tan sexualizado este proceso y están en una etapa crucial del desarrollo de los niños de 5, 6 años, 7 años, que en efecto puede llegar a tener ciertas afecciones, no por el niño, sino por la sociedad y el cómo lo comienzan a sexualizar. Sí y no, te voy a decir algo, estuve pensando, o sea, como desde que lo hablamos, porque lo platicamos, y yo lo estuve pensando también como, bueno, a ver, también es una forma de que le quitemos el deseo a la mujer. O sea, al final es un lugar erógeno. Claro. Y entonces creo que sí puede tender a sexualizar la relación con su hijo y entonces ponerla en otro lugar donde no queremos que esté. Y eso sería algo por lo que habría que ir en contra de eso. Entonces es un tabú. Es que es un tabú, pero... O sea, como que uno también se tiene que mentalizar hasta dónde, ¿no? Y yo también pensaba, ¿y el disfrute de la madre? O sea, ¿en qué momento vuelve a tener esa parte erógena disponible para la erogenización, ¿no? Claro. Para la excitación, para poder utilizarla de otra manera y no solamente como en la función materna. Claro, y justo también por eso lo menciona Denise, ¿no? O sea, no es esa recomendación de que ella dice, amamanten hasta los 7 años, no es la recomendación que hace. Solo dice como... existen evidencias que podrían indicar esto y justo ese es uno de los puntos por los cuales entra o sigue entrando en este debate, si lo planteamos, porque es cambiar muchas cosas radicalmente en la sociedad. Algo que creo que es importante saber también es como que el tema de la lactancia no solamente es beneficioso para el bebé, que lo sabemos, sino también para la madre, ¿no? Porque hay muchas hormonas que están pues moviéndose ahí y una de ellas pues es la oxitocina, que curiosamente es la que permite la creación de los lazos fuertes entre cualquier persona, porque esta es la que se activa también cuando te dan abrazos, los orgasmos, o sea, es una hormona que nos va a permitir sentir esta cercanía, ¿no? Entonces, no solamente hablamos que hay una parte, ¿cómo decirlo?, psicológicamente beneficiosa, sino también físicamente, ¿cómo decirlo?, biológicamente quizá, ¿no? Ahí también otro de los beneficios que se tiene y que entra dentro de los mitos que están marcados por la UNESCO. Por la OMS, perdón, ese fue el nombre. Por la OMS. Es que el juicio que se da de que amamanten al aire libre es que el pezón está sucio. Y no, aclara la OMS, que el pezón no se tiene que lavar, o no necesariamente, si tú lo quieres lavar, adelante, ¿no? Pero no necesita lavarse ni antes ni después de que el bebé está tomando, se está alimentando, porque tiene ciertas bacterias que le ayudan a fortalecer la flora del niño, a fortalecer su sistema inmunológico y que entonces
podría romperse este tabú y este juicio que se genera socialmente, donde se agarran muchas personas espantadas. ¿Cómo le das aquí en el aire libre? Tantos contaminantes. No, o sea, está preparado, el cuerpo está... Y ellos comiéndose su torta. Ellos comiéndose su torta de tomar acá, ¿no? La torta de huevo con chorizo. Entonces, esa parte está tan preparada que ayuda al fortalecimiento del bebé. Entonces, no solamente pensemos en el daño o en lo negativo si no lo conocemos, pensemos en cuáles son las ventajas. Claro, no, y aparte, ¿sabes qué? Yo te iba a decir, la única forma en donde sí uno se limpia es cuando está comiendo el bebé y te voltea para que le dé, y tú te dejas todo así, de repente ya tienes ahí todo el menú del bebé. No, ahí sí limpian, porque si no se les va a resecar. Hay un video que me encanta de que es una señora que está cargando a su bebé, está comiendo un hot dog y se le cae la mostaza y la catsup en la cabeza del bebé. Entonces la señora se cae viendo su hot dog y empieza a lamerle la cabeza. Perdóname. Sí, claro. Entonces llega a pasar que en efecto, o sea, que de hecho es otro mito. La alimentación de la mujer no tiene que cambiar. O sea, porque muchas veces dicen, es que como ya estás amamantando, tu alimentación tiene que ser diferente. Y no, el bebé ya está acostumbrado desde que está en el vientre a la alimentación de la mamá. Entonces, obviamente debe de seguir siendo equilibrada, balanceada y todo eso. Sí, y solo si está sano el bebé. Exactamente. Si llega a tener algún problema de salud o se llega a identificar que el bebé tiene alguna reacción alérgica a alguno de los alimentos que está consumiendo la mamá dentro de la lactancia o durante la lactancia, entonces sí se tendría que modificar. Sí, claro. Pero como tal, así... la mayoría así se debe no quedar. tiene por qué cambiar. No se apresuren, tómense su tiempo y aprecien la belleza que tienen frente a ustedes. ¿Cómo esta alimentación puede afectar el desarrollo de los bebés? Entonces, se habla de que dentro de los nuevos productos químicos que se generan, nosotros fuimos los responsables de que los niños nazcan con alergias, ¿no? Y entonces vamos a suponer que sí. Supongamos que sí, en efecto, no somos científicos, no somos médicos, no lo sabemos, pero ¿hasta qué punto entonces solamente es una responsabilidad del padre o de la madre y no una responsabilidad de las empresas o social o del gobierno, ¿no? Porque se sabe que esos componentes, que esos químicos, que todo eso afecta o puede llegar a afectar el desarrollo de Claro, o sea, uno no dice, ay, sí, déjame comer sopa Maruchan para que mi bebé tenga. Claro. Pues obvio no, tratas de tener una alimentación balanceada, pero pues, si los alimentos tienen microplásticos y son, resulta que te comes un pepino y tiene pedazos de melón, pues bueno, ya no es tu culpa. Ahorita que lo mencionas, hay un dato, no sé si ubicas a Pulpo Oculto. Es una física que tiene su programa de TikTok y de YouTube y que habla justamente de esto, y hay un estudio que salió a principios de este año que indica que básicamente todos los alimentos que están procesando actualmente y todos los envases ya contienen microplásticos. Claro, sí. Entonces ya es básicamente, ya está en nosotros, en el Sí, ambiente. los peces, ¿no? Incluso También dicen que, los peces. para pescar, pues ya el pez ya trae sus microplásticos porque ya se los tragó. Sí. Fíjate, ahora quiero hablar como de esta parte psicológica en la lactancia. No sé si quieres hablar algo más. No, ahorita igual van saliendo, pueden ir saliendo, no hay problema. Yo quiero hablar como, ¿qué pasa con la lactancia? ¿Por qué es tan importante? Porque siempre hablamos que a nivel psicológico es muy importante. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que permite que las personas se vayan estructurando con independencia. ¿Por qué? Porque el sostén de la madre o del padre, porque a ver, ojo, la lactancia no necesariamente tiene que ser de una chichi. Hay veces que por alguna cuestión médica, porque son hijos adoptivos, por lo que sea, pues no se puede, ¿no? Entonces utilizan otros medios como los biberones y no importa, lo importante es este calor, este cuerpo a cuerpo, este sentir al otro, ¿no? Cerca. Y ese sostén que da la madre o el padre hacia el hijo, lo que hace pues es conformar a un sujeto con un deseo propio. Y este deseo propio además se logra como con una distancia afectiva óptima. Este amor maternal o este amor paternal, amor parental vamos a decirle, parental, ¿no? Como ya lo pensamos, que permite incorporar, como decía Melanie Klein, un pecho bueno, un pecho que me esté dando alimento, un pecho que me esté dando amor, que me esté dando calor. Esto es lo que termina pasando y uno termina como incorporando eso a su vida y ahora
le permite desear. ¿Por qué? Porque obviamente voy a desear algo que me hace bien, algo que quiero. Y esto hace que un sujeto pues sea mucho más independiente, autónomo y deseante. E incluso hay pues decía que podía entrar, porque entra en otra parte de los mitos mencionados por la UNICEF y por la OMS, en donde se ha pensado que se debe de separar al hijo de la madre para que la madre descanse. Y si bien, pues sí, la madre también requiere el descanso porque es necesario, no se habla de una separación inmediata o de una separación que sea prolongada. O sea, en todo momento la separación tiene que estar marcada con ese contacto en otras personas, el padre, si es que está presente, un abuelo, un familiar, hasta un tío, un amigo, una amistad, que tenga ya este lazo construido con la madre, ayuda a que el fortalecimiento se siga generando en el infante. Claro. Porque se sigue desarrollando ese proceso afectivo, como bien lo mencionas. O sea, no se piensen que porque no está el padre presente, el niño no va a tener cariño. O la madre. O la madre, no va a estar, te va a tener esa frase, esa parte. E incluso hay un dispositivo que es un pecho falso que se ponen los padres solteros. Ah, ¿sí? Ajá, entonces se colocan como si fuera el pecho, se coloca una mamila que está para esta parte y el niño puede amamantarse de la mamila. Que yo creo que al final pues es poner una distancia. No hay nada mejor que un hombre descamisado abrazando a su bebé y dándole su biberón. Bueno, en este caso tenían un nombre que es solamente para esta parte de la comprensión. Sobre como la succión, de la ¿no? succión, que tiene que ver como con la succión, porque justamente la succión. cercanía es lo que permite que los bebés se sientan bien, ¿no? Y fíjate, algo que quiero diferenciar que creo que es importante es que si hay un nacimiento biológico, nace un bebé y es un nacimiento biológico, pero eso no quiere decir que ya esté un nacimiento como de lo psíquico, de lo psicológico. Este se va desarrollando justamente a partir de las primeras experiencias cercanas con las personas que obviamente tienen que ver con la lactancia. Por eso es tan importante, porque esa es la primera experiencia sensorial y de vínculo con alguien, ¿no? Yum, yum, yum. Mamá, Ajá. otra vez haces caras raras. No, amor. De verdad, mi cielo, las haces. Depresión postparto. Qué bueno que hablas de eso, sí. ¿No? Y que, reitero, no es en todas las personas. Y hay muchos métodos para poderlo trabajar. Ahorita Penélope también lo va a hablar, o lo va a hablar más a fondo. Pero quería sacar este mito en este punto. Porque la depresión empieza desde el momento en el que la mujer deja de hacer ciertas cosas que no hacía antes. Uno de ellos es si la mujer se ejercita antes del parto o antes de estar embarazada. Y le dicen, es que no debes hacerlo, porque va a afectar en la lactancia, va a afectar en todo eso. Y ya se sabe que no. Y no afecta absolutamente en nada. Y más si eres una persona fit desde antes. Exactamente. Entonces, al contrario, te sigue ayudando para que se genere tanto mayor producción de leche como un mejor desarrollo en el proceso del crecimiento del niño, ¿no? De la niña. Entonces, modificas un poco tus ejercicios, ¿no? Sobre todo los que hacemos como mucho levantamiento de pesas, pues obviamente tienes que modificar esa parte y entonces bajarle al peso, o sea, ya no hacer ejercicios como de resistencia, probablemente ya solamente va a ser como un acondicionamiento físico. Exactamente, ¿no? Pero no se puede eliminar, y más porque es ayudar a regresar a la mamá a sus hábitos o a sus actividades antes de, y que ayuda como una terapia. Claro, y fíjate qué bueno que hablas de esto porque pensamos que la depresión postparto sucede, o sea, tengo un bebé, ¡pum!, depresión, ¡tarán! Y no, como bien lo dices, puede venir desde el embarazo, puede venir desde los primeros días de embarazo, no solamente por los cambios que hay en las actividades, sino también los cambios hormonales, que no a todas nos caen igual. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y puede extenderse hasta después del primer año del bebé, propio o adoptado. No importa, porque claro que hay cambios a nivel psicológico. Exactamente. Y voy a hablar de factores de riesgo. ¿No es un segundo? Échale. Claro. Se ha llegado a identificar que la depresión postparto no solamente afecta a las mamás, también llega a afectar a los padres. Entonces, sí llega a presentarse, sí también es necesario que se atienda, sí también es importante de identificar,
porque muchas veces, y aquí sí me pongo del lado del hombre, se desmitifica, se desmoraliza, se le quita valor, se desmoraliza el impacto emocional que se tiene. Y más porque muchas veces como hombre nos vemos muy reprimidos a expresar esa parte emocional. Por ejemplo, el hombre solo tiene 7 días después del parto para estar en contacto con su hijo, con su mamá. Entonces de ahí en fuera tiene que regresar a trabajar, pierde esa parte de contacto y es en donde se llega a generar este proceso de depresión. ¿Por qué? Sí. Porque necesitan seguir fortaleciendo ese vínculo y ese contacto con la mamá. Pero te voy a decir algo, yo creo que no solamente hablamos como de eso, sino pierde un lugar. Exacto. O sea, el hombre pierde un lugar porque de alguna manera socialmente están construidos mal. Y entonces de alguna manera se siente en competencia con ese nuevo que llegó, nuevo o nueva, ¿no? Y entonces le cuesta mucho trabajo encontrar un lugar. De hecho, muchas relaciones se empiezan a desmoronar a partir del hecho de tener hijos, porque entonces es como, ya no me quieres, ya no soy tu todo, ya tienes un todo y entonces yo qué soy para ti, ¿no? Entonces, esas son cosas que los hombres también en esta nueva forma no este nuevo arquetipo masculino tendrían que también de construir, ¿no? Sí, y que son parte fundamental si es que están presentes dentro de la relación, dentro del parto, dentro de la parentalidad, pues ayudar también en la lactancia. O sea, no dejar a la mamá al lado, bueno, tú ya vas a dar de comer, pues chido, métete al cuarto, yo me quedo aquí en la sala esperando a que termines. Porque ahí justamente se sigue rompiendo esa parte. Claro. Y es que es bien difícil, es bien agotador. Tener un hijo es muy, muy agotador. Sí. Bueno, entonces voy a hablar nada más ya de los factores de riesgo relacionados con la depresión postparto para que entonces ya vayamos cerrando. Entonces, en los factores de riesgo, el historial de depresión, que puede ser familiar o personal, ansiedad excesiva durante el embarazo, un soporte social pobre, o sea, de familiares o de tu pareja, eventos adversos, si se te murió un familiar o algo terrible pasó, algún accidente durante el proceso de embarazo, pues eso acrecenta la posibilidad de tener depresión postparto. La violencia en la pareja, problemas de salud del bebé o de la mamá. Y bueno, algo que es importante saber, una mamá deprimida va a tener menos posibilidad de lactar de forma correcta. ¿Por qué? Porque luego va a poner 1000 pretextos para no acercarse al otro. ¿Por qué? Porque cuando estás deprimido quieres estar solo. Eso es algo normal. Entonces va a poner como cierta distancia y eso a la larga va a afectar la relación que tenga con su bebé. Es necesario como pensar que hay muchas cosas que van circulando, ¿no? Como el deseo por el tener un hijo, que está circulando durante el proceso de lactancia, de tener al bebé, de los primeros años. Yo creo que es cuando más está circulando esa idea, ¿no? Entonces, si tú no estabas segura, si no ejerciste una maternidad de forma consciente, pues eso va a estar siempre ahí pegándote, ¿no? Y la otra, algo que tenemos que hablar mucho es de las pérdidas que hay en las mujeres, ¿no? La pérdida del cuerpo, de la imagen, las hormonas e incluso las relaciones, ¿no? Las nuevas formas de relacionarse. Exactamente. Bueno, pues creo que ya es momento de ir cerrando. Yo quisiera cerrar nada más con este punto que justamente menciona Denise Ibarra, ¿no? En donde indica que la lactancia materna no es solamente un proceso que tiene que estarse viviendo por parte del bebé y de la madre, sino que es un proceso que se tiene que vivir por la sociedad en general, ya que es una de las alimentaciones fundamentales, vitales para todo ser humano. Entonces, al momento de prohibirle a una mamá que alimente o que amamante en el parque, en un restaurante, en alguna zona pública como el transporte o algo por el estilo, es estarle privando de la alimentación a un ser vivo. Es como si te quitaran tu torta de huevo con chorizo en el Metrobús. Yo creo que sí, tenemos que replantear la idea y los espacios que tenemos para que se lleve a cabo la maternidad, la paternidad y en general como también lo femenino, ¿no? Que deje de cobrar importancia como el tema del cuerpo, como el tema de que si me saco la chichi le doy al bebé, o sea, que eso no sea importante y que realmente pensemos en lo que está como mucho más profundo, ¿no? En esta situación.
Pero bueno. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Psicomnia. Suscribirse al canal, dejar sus comentarios, su me gusta, me encanta, me encorazona, me entristece, me divierte. Todo menos su enoja porque pues está feito. Y pues nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Bye.